llegar. ¿Cuántos aquí son un poquito impacientes? Así, sinceramente. Que no es su mejor virtud, ¿verdad? Esperar. Que les cuesta esperar. Y yo soy así, pero he aprendido a desarrollar paciencia. Aunque soy por naturaleza impaciente, y si no me creen, hoy se me olvidaron las llaves. Hoy me vine de casa, se me olvidaron las llaves de aquí del templo. Y llegamos y pues no podíamos entrar, entonces le hablé a Sergio y le dije, oye, ¿tú traes tus llaves? Sí. Dijo Sergio, sí, ahorita llegamos, vamos un poquito retrasados, ahorita llegamos. No. Yo ya quería entrar y entonces rompí el candado. Me acordé que traía un mazo ahí en el carro y que agarro y que rompo el candado. Y voy a entrar. Entonces, así soy de impaciente a veces. Pero he aprendido, en ciertas circunstancias, he aprendido a desarrollar la paciencia, a esperar. En este caso, cuando estamos hablando de practicar la paciencia en relación al Eterno, pues es todavía más complicado. Moisés elevó una súplica y él está recordando esa súplica. Le está diciendo al pueblo que él le suplicó al Eterno. Y esa respuesta que Moisés esperaba, pues no le fue favorecedora. La respuesta positiva para Moisés tardaría, ¿verdad?, en llegar. Tardaría pues mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. De hecho, podemos hablar de alrededor de 15 siglos que tuvieron que pasar para que el Eterno le diera a Moisés una respuesta favorecedora. Pero vamos a ver entonces de qué es de lo que se trata este tema y esta súplica que hizo Moisés. Entonces vamos a ver en primer lugar cuál fue esa súplica. La súplica la está haciendo Moisés, ya dijimos, ¿no? ¿Y quién era Moisés? Moisés era un siervo de Dios. Y Moisés era un siervo fiel del Eterno. Esto es para que pensemos, porque de verdad hay muchísima gente que asume, fíjense bien, asume que Dios le tiene que contestar. Mucha gente asume, cree, o sea, ellos creen, piensan que el Todopoderoso está obligado a contestarles sus peticiones, sus necesidades. O sea, creen que Dios está ahí para complacerlos, que Dios todo el tiempo está nada más pendiente para ver qué necesitas y dártelo. Mucha gente piensa de esa manera. Yo espero que aquí nadie piense así, porque no es así. Las cosas no funcionan así. El Eterno es el Creador, es el Todopoderoso. Nosotros somos sus criaturas. Nosotros estamos para servirle a Él. Nosotros somos los que deberíamos de estar siempre listos y prestos para ver qué se le ofrece a nuestro Dios y estar inmediatamente listos para servirle. Así como los ángeles, ¿verdad?, allá en el cielo. Pero mucha gente piensa al revés y creen que Dios tiene que darnos lo que queremos, darnos lo que necesitamos, y que Dios está ahí para escuchar las súplicas. Sin embargo, esto no es así. Ahora, ¿cuándo ves que esto va a funcionar? Y va a funcionar de esa manera. La Escritura dice una frase que a la letra reza así: la oración del justo puede mucho. La oración del justo tiene poder, o desata poder.
Entonces, yo les he dicho a ustedes que todas las frases en la palabra de Dios tienen su antítesis, ¿verdad? Si decimos la oración del justo puede mucho, ¿cuál sería la antítesis de esa frase? ¿Sí entienden lo que es la antítesis? Lo contrario. La oración de un injusto no tiene resultados. Sí, exacto. La oración del injusto pues no hace nada. ¿Sí? La oración del injusto no tiene ningún poder, ningún efecto, no va a pasar nada. ¿Alguna vez ustedes escucharon la frase aquella de que hay oraciones que no pasan del techo? Yo recuerdo cuando era niño, se le escuché a algún hermano por ahí en la iglesia, ¿verdad?, que dijo así: esas oraciones no pasan ni del techo. Cuando niño no entendía, ¿y por qué? ¿Por qué no van a pasar? ¿O por qué el techo las va a detener? Ya después entendí el significado. Y es que, pues él estaba diciendo esto, que una oración que es hecha por una persona injusta no va a ir a ningún lado. No va a pasar nada con esa oración. Entonces, la oración del justo puede mucho. Pero también en las oraciones hay cosas por las cuales no tendríamos que pedir. No tendríamos que interceder, no tendríamos que orar. Esta semana alguien me comentaba acerca de un tema sobre esto que me dejó pensando. Una hermana me comentaba que se sentía un poquito conflictuada con el tema de la plegaria y si debía orar o no por cierta situación. Y cuando estaba estudiando esto dije, bueno, es verdad, porque la misma palabra dice que hay cosas por las cuales no debemos de pedir. Cuando hay de por medio pecado, por ejemplo, pues no tenemos que pedir por eso. No tenemos que orar por eso. Imagínense, oiga, pastor, ore por mí porque voy a ir a asaltar un banco para que todo me salga bien en el asalto. No. O sea, hay cosas por las cuales no debemos orar, no tenemos para qué pedir. Hay oraciones también bajo ciertas circunstancias en las cuales el mismo Dios, la Biblia dice, hay testimonios donde Dios le dijo a algunas personas: ya no me hables del tema. O sea, como ya no quiero escuchar esa plegaria, ya no insistas. Moisés fue uno, el Rab Shaul fue otro. Y fíjense, dos personajes que estamos hablando, sin temor a equivocarme, quizás de dos de los personajes, hablando de justos, dos de los personajes más justos de los que nos habla la Biblia. Uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento. Quizás pueda haber diferentes percepciones, pero yo creo que en el Antiguo Testamento uno de las personas más justas que vivió fue Moisés. Y de los discípulos en el Nuevo Testamento, probablemente uno de los más justos pues es Pablo, el Rab Shaul. Y ambos recibieron de parte de Dios ese mensaje de ya no estés molestando, ¿no? Ya no sigas insistiendo, ya no ores por eso. Ya no ores, imagínense. Eso suena contradictorio cuando de pronto la Biblia nos dice: oren sin cesar. Por eso es importante entender cada frase dentro de su contexto, para no malinterpretar las cosas. Sobre todo cuando tienes mensajes así: por un lado, orar sin cesar; por otro lado, ya no ores. ¿Cuándo sí orar? ¿Cuándo no orar? ¿Por qué cosas sí podemos orar? ¿Por qué cosas no podemos orar? Acá tenemos una súplica de un siervo de Dios, una de las personas más justas que ha vivido, que ha existido.
Una persona que tenía los méritos suficientes para que su plegaria fuera escuchada. Y no solamente escuchada, pues para que su plegaria fuera respondida. No sé cuántos se acuerdan un caso en el Nuevo Testamento de una persona que tenía una necesidad y que le pidió a los discípulos de Yeshua que intercedieran por él, ¿verdad? Con Yeshua. Este era un soldado romano, un centurión, que tenía enfermo su siervo. Y que los discípulos, cuando le dicen a Yeshua, ellos argumentan a favor de aquel soldado romano. Y le dicen: Señor, este amigo merece ser ayudado, merece. Él es una buena persona. Él nos ha ayudado. Él ha dado buenas ofrendas. Él hasta ayudó a construir una sinagoga. Entonces empiezan a presentar argumentos. Y fíjense que eso es algo que hoy en día a ciertas personas les molesta, ¿no? Aquellos que dicen que las obras no sirven para nada y que descalifican las obras, ¿no? Les molesta este tipo de situaciones o de temas, pero están ahí en la Biblia. Están ahí. Son méritos finalmente. Ustedes saben que en el judaísmo, en las plegarias, en los rezos que hacen los judíos, cuando ellos oran, utilizan los méritos de otras personas. Es decir, ellos rezan al Eterno y dicen, por ejemplo, por los méritos del rabino fulano de tal, ¿verdad? Que fue una excelente persona y que esto y que aquello. ¿Sí? Entonces utilizan los méritos así. Nosotros no, porque, o más bien sí, pero el tema es que nosotros se nos instruyó por parte de nuestro Santo Maestro de que todas nuestras oraciones las hiciéramos por los méritos ¿de quién? De Yeshua, nuestro rabino, nuestro maestro. En el judaísmo, los estudiantes, los discípulos hacían las oraciones por los méritos de su maestro, de su rabino. Entonces Yeshua le dijo a sus discípulos: ustedes van a orar, van a levantar su plegaria por mi nombre, por mis méritos. Todo lo van a hacer en mi nombre. Y si lo vemos así, hermano, pues la misma escritura dice que no hay otro nombre más grande que este. No hay nadie que tenga más méritos que Yeshua. O sea, visto así, no necesitamos los méritos de nadie más, ni de Moisés, ni de Elías, ni de nadie. Los méritos de Yeshua son más que suficientes. Pero vaya, si pensamos en Moisés y si pensamos en ser merecedores de que tu súplica sea escuchada, Moisés tenía méritos más que suficientes. 40 años de ministerio, hermano. Fíjense, 40 años de ministerio respaldaban a Moisés. Ahora, 40 años de ministerio en el desierto, además, ¿no? 40 años al frente de una congregación, yo creo la más difícil de todas. Además, ¿verdad? Una gran congregación. Dicen que como alrededor de, más de 2 millones de personas. Entonces, Moisés tenía méritos. Además, una iglesia o una congregación problemática, porque pues sí, hay que decirlo.
Le dieron muchos problemas, muchos dolores de cabeza, pero Moisés estuvo ahí, siempre. Ahora, ¿qué estaba pidiendo Moisés? ¿Cuál era la súplica de Moisés? Nuestro Santo Maestro Yeshua nos dio un código, nos dio así como un secreto, un tip, en el tema de las plegarias, en el tema de la oración. Para que tú estés seguro de que vas a recibir respuesta a tu oración, asegúrate de algo: que lo que estés pidiendo esté dentro de los marcos de la voluntad de Dios. Todo lo que pidas al Padre conforme a su voluntad, Él no te lo va a negar. No te lo va a negar. Entonces, digamos, hay dos requisitos ahí. Una, que tu plegaria sea o esté dentro de la voluntad de Dios. Y dos, que la hagas en el nombre de Yeshua. Si consideramos esto, la súplica de Moisés estaba dentro, hermanos, de ese marco, dentro de esos parámetros de la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Sí, pero si no tomamos en cuenta eso, o sea, está dentro. ¿Por qué? La voluntad de Dios desde un principio siempre fue llevar a Israel de Egipto a la tierra prometida. Ese era el plan. Ese era el plan. Ese era el proyecto desde un principio. Y Moisés fue escogido ¿para qué? Para ser la persona que fuera, libertara, guiara e introdujera al pueblo de Israel en Canaán. Esa era la estrategia, el plan, pues. Esa era la voluntad de Dios. Pero algo sucedió, ¿verdad? En el camino. Algo ocurrió. Sin embargo, apegándonos a esto, Moisés estaba pidiendo algo fuera de la voluntad de Dios. No. Originalmente no. Él está pidiendo: déjame entrar. La petición, la súplica, ¿verdad?, de Moisés, el ruego: déjame entrar. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta del Eterno era una respuesta difícil. Para nosotros también, a veces que estamos orando, que estamos elevando un ruego, una súplica al Padre, también nos cuesta a veces trabajo aceptar la respuesta. Es decir, no siempre la respuesta de Dios es la que nosotros estábamos esperando. No siempre es así. ¿Qué le dijo el Eterno? Basta, no me hables más de este asunto. No vas a entrar. Como dijo Sergio, ¿verdad? Ya te había dicho. Ya te había dicho que no. ¿Por qué insistes? Una respuesta, hermanos, muy dura, pero justificada. Por dura que pareciera esa respuesta, estaba plenamente justificada. ¿Por qué? Porque Moisés había fallado. Porque Moisés había hecho algo malo, porque Moisés había desobedecido. Mire, todavía hasta el día de hoy, y esto pasó pues, hace más de 4,000 años, hasta el día de hoy se sigue discutiendo qué fue lo que hizo mal Moisés. ¿Sí? Se sigue discutiendo, unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿En qué consistió la gravedad del pecado de Moisés? ¿Fue simplemente la desobediencia? ¿Fue haber golpeado 2 veces? ¿Fue el tono en que lo dijo? ¿Fue que asumió el rol de que yo soy Dios, aquí estoy, yo les resuelvo todo, ¿para qué están llorando? ¿Qué fue lo que realmente molestó tanto a Dios para negarle la entrada a la tierra prometida? No sabemos con certeza,
Pero lo que sí sabemos es que Moisés hizo algo mal. Y Moisés hizo algo que necesitaba corrección, que necesitaba disciplina. Así dale a hacer. Disciplina. Cuando no se practica la disciplina, hermanos, de verdad, ¿hacia dónde estamos caminando? La palabra de Dios nos enseña que nuestro Dios es un Dios misericordioso, sí, pero es un Dios justo. Un Dios que no puede tener por inocente al que es culpable. Un Dios que no puede dejar pasar por alto el pecado. Dios no te lo puede dejar así. Muchas veces cuando cometemos una falta aquí, ¿verdad? En la tierra, no sé, o quebramos una regla de tránsito y nos detiene un oficial. Señor, lo estoy deteniendo porque se pasó el alto. Y muchas personas, ay, oficial, discúlpeme, mire, es la primera vez que me paso un alto, nunca lo había hecho, pero es que mire, traigo prisa, me hablaron, tengo mi mamita enferma. Y empezamos ahí con una serie de argumentos y lloriqueos y ándele. Y muchas veces el oficial accede. Muchas veces el oficial de la ley dice, ándele pues, por esta vez se la voy a pasar. Pero tenga cuidado, ándele, vaya, que le vaya bien. Y no te multa y nada, y te vas bien contento. Dios no es así. Para que sepamos, ¿verdad? Dios no es así. Dios nunca te va a dejar ir sin que pagues lo que hiciste. Dios nunca te va a dejar ir sin una consecuencia. Él tiene que aplicar disciplina, porque Él es justo. Y esto tiene que ser así. Me recordé de aquel caso de un oficial aquí en Estados Unidos que me platicó una hermana que pertenecía a esta congregación hace muchos años, y ella platicó ese testimonio. Ella andaba ya circulando en las calles de aquí de Estados Unidos, y ella como que de repente se le olvidó que andaba en Estados Unidos, pensó que andaba en México, y se iba tomando un refresco, algo, se lo acabó, y que avienta la lata por la ventana. Así como muchos aquí. Ahora en México ya no es tan común que pase eso, ¿verdad? Porque ahora ya somos más cuidadosos. Espero que aquí nadie haga eso. Porque yo, si un día los veo, soy medio loco, medio alterado. He visto personas hacer eso, los persigo, créanme, los persigo. Y les digo, ay, ¿qué te pasa, hermano? ¿Cómo andas tirando basmel en parejo? Y lo regaño, ¿verdad? Sé que no debo hacer eso, ¿verdad? Sé que nadie me ha nombrado el paladín de la justicia ni nada por el estilo, pero no lo puedo soportar. Bueno, a ella le pasó, ella aventó la lata por la ventana pensando que andaba acá en México. Y dice, no pasó ni unos segundos cuando la patrulla atrás de ella, ¿no? Y rápido ya llega el oficial y, señora, mire, pues la estoy deteniendo porque allá atrás tiró usted una lata, tiró basura. Y ay, no, oficial, y empezó ahí, decía la hermana, a suplicar, a llorar y decirle, perdóneme, mire, yo no sabía que no se podía, es que allá en México así tiramos la basura. Entonces, después de mucho tratar ella de justificarse, el oficial le dijo, ok, está bien, entiendo que usted viene de otro país, entiendo que allá las costumbres son diferentes, pero déjeme decirle, usted ahorita está aquí en mi país, y aquí en mi país las reglas, las leyes son distintas. Si usted viene a mi país, usted debe de aprender las leyes de mi país. Entiendo que usted no sabía y por esa razón no la voy a multar. Sepa usted que por eso que usted hizo, usted merece una multa de tanto.
no la voy a multar por esta ocasión. Lo que sí le voy a pedir es que vaya y recoge la lata que usted tiró y la suba a su carro y la deposita en un bote de basura. Así como no, dijo ella, y iba a prender el carro. Dijo, no, va a ir caminando. ¿Cómo, oficial? Pero sí, va a ir caminando, señor. Aquí la espero. Pues sí, estaba retirado. Va a ir caminando. Y entonces ella aprendió y nos compartía ese testimonio. Decía, una gran lección. O sea, siempre tiene que haber consecuencias. Y esa acción de ese oficial nos muestra muchas veces cómo Dios actúa. En las respuestas de Dios, mis hermanos, nosotros podemos ver la justicia y la misericordia en armonía. Y ahí fue una acción así, ¿verdad? Armoniosa. Te estoy mostrando misericordia, pero no te dejo sin justicia. Y ella tuvo que ir caminando, a pesar de ser una mujer mayor, y eso no le valió de nada. Te va a ir caminando hasta allá, va a recoger su latita y ya, regresa. Y ya se puede ir tranquila. Entonces, nuestro Dios es justo. Y Moisés no se podía quedar sin disciplina, sin ser disciplinado. Sin embargo, la disciplina de Dios no anulaba su amor. Es decir, el Eterno iba a seguir mostrando misericordia para con Moisés, a pesar de que Moisés hubiera hecho algo malo, a pesar de que Moisés merecía un castigo, una disciplina, pero el Eterno le iba a seguir mostrando su amor. Vemos nosotros después, en tercer lugar, que el Eterno nunca nos deja sin esperanza. Él nunca nos va a dejar sin esperanza. Y esto es algo que de veras es bien importante que todos los creyentes lo tengamos muy presente. Porque podemos estar atravesando momentos muy complicados, muy difíciles, situaciones muy adversas, pero la esperanza es lo que nos va a sostener. La esperanza siempre va a estar ahí. Si hemos aprendido a conocer a Dios, a estas alturas debemos de saber y entender que Él nunca nos deja sin esperanza. Y lo vemos en nuestro texto. Aunque el Eterno le dijo a Moisés, ya no insistas más, ya conoces mi respuesta, no vas a entrar. Sin embargo, el Eterno le dijo a Moisés, sube a la montaña. ¿Y qué, hermanos? Y mira, y contempla, ¿sí? Contempla la tierra que yo le entrego a mi pueblo. Contempla la promesa, disfrútala. Y hay muchos intérpretes de la Torá que dicen que aquello que pasó ahí fue algo más que contemplar. Muchos dicen que fue como si el Eterno lo hubiera llevado a Moisés como en el espíritu y le hubiera dado como un tour por dentro de la tierra prometida, ¿verdad? Como mira, contempla, o sea, no nada más contempla de lejos como con binoculares, ¿no? Sino contempla es como, ven, acompáñame, ¿verdad? Mira, contempla la tierra. Y lo introdujo en aquel momento, es lo que interpretan algunos. Lo que vemos ahí entonces es la misericordia del Padre. Está aplicando disciplina, sí. Está cumpliendo con la justicia, pero a la misma vez está mostrándole misericordia a Moisés. ¿No era la respuesta que Moisés esperaba? No, pero era una respuesta finalmente. Y diríamos, pues no tan mala respuesta. Ahora, esa respuesta parecía muy definitiva.
parecía muy definitiva, sobre todo cuando nosotros vemos lo que pasó ahí, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Moisés murió. La escritura nos dice que Moisés subió a la montaña para morir allá. Entonces Moisés murió y también la escritura nos dice que el Eterno lo sepultó. El mismo Eterno lo sepultó. Entonces, cuando una persona muere y es sepultada, pues parece el fin de la historia, ¿no? Pues ya se acabó. Pero la historia bíblica nos dice lo contrario, porque está el caso de Lázaro, 4 días en la tumba. Dijeron, Señor, ya huele mal, y sin embargo salió. Entonces quiere decir que con Dios las cosas funcionan diferentes, son diferentes, y por eso la esperanza con Dios no se termina. No debemos de dar por terminado nada. Aunque parecía una respuesta definitiva, Moisés fue sepultado. Por cierto, la Torá dice, nadie conoce el lugar de su sepultura. Y eso llama mucho la atención, porque todo lo que dice la Torá, pues, lo dice por una razón. Nadie conoce el lugar de su sepultura. Es como si el Eterno lo escondió. 15 siglos. 15 siglos tuvieron que pasar para que finalmente, mis hermanos, nosotros veamos algo en las Escrituras que podemos tomarlo como la respuesta final de Dios para la súplica de Moisés. Otra vez, ¿qué fue la súplica de Moisés? Déjame entrar. Déjame entrar. ¿Y qué pasó 15 siglos después? Mateo capítulo 17. Está Yeshua, anda con sus discípulos. Deja al grupo grande Yeshua en las faldas de la montaña, sube nada más con el núcleo más cercano, con los 3 que eran su círculo cercano, Pedro, Jacobo y Juan. Y allá arriba en la montaña ocurre un evento milagroso conocido como el Monte de la Transfiguración. ¿Y qué pasó ahí? ¿Se acuerdan? Aparecieron Moisés y Elías con Yeshua, platicando ahí como amigos sobre los temas del reino, lo que venía, lo que va a pasar, y están ahí ellos. Entonces, ¿dónde está Moisés ahí? En la tierra prometida. Entonces, 15 siglos después, entró. Ahora, no vamos acá a discutir, no vamos a hablar de si era el espíritu de Moisés, si era el fantasma de Moisés, si o realmente era Moisés en cuerpo, glorificado, no sé. Pero la visión, pues no visión, porque eso estaba realmente pasando. Los discípulos lo que estaban viendo era una visión como celestial. O sea, ese Moisés y ese Elías eran como diferentes, ¿no? Pues glorificados quizás no, porque la glorificación va a ocurrir en un tiempo futuro. Todos vamos a ser glorificados, pero hasta el final. Entonces, por eso les digo, entrar en ese tema es un poquito escabroso, pero lo que es verdad es que Moisés está ahí, Elías está ahí,
Y algo que está ahí un poquito en común con ellos es que Elías fue arrebatado, aunque dicen que después apareció, pero Elías es un personaje muy misterioso también. Porque Elías después se anuncia que va a venir otra vez. Entonces, ¿pudieron estar Moisés y Elías en carne y hueso ahí con Yeshua? Pues probablemente sí. Algunos dicen que por eso el Eterno escondió el cuerpo de Moisés, porque el plan era resucitarlo para que estuviera allí. Sí. Entonces, lo que es un hecho es que la respuesta a la oración, a la súplica de Moisés, llegó. Tardó 15 siglos, pero llegó. Y finalmente él entró en la tierra prometida. No con el pueblo de Israel, ¿verdad?, como él quería, pero lo hizo, vamos a decir, de la mano del Mashiach, estando ahí con Yeshua. Entonces tenemos que decir que lo que parecía un rotundo no se convirtió en un sí mucho, muy superior. Bueno, y en realidad el Eterno tiene para nosotros preparado algo mucho mejor. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que aprendemos entonces de todo esto? Hay muchas cosas que podemos decir. Hay muchas cosas que podemos aprender de esto. Muchos fuimos enseñados de que el Eterno va a responder a nuestras oraciones con un sí, con un no o con un espera. No es tiempo. Pero también entendemos que las respuestas de Dios vendrán de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus propósitos. Nunca las respuestas de Dios están obligadas a venir tal cual y nosotros las queremos, o tal cual y nosotros las esperamos. Y esto que ocurrió con Moisés es un ejemplo precisamente de esta situación, de este tema. Imagínense si te dicen, tienes que esperar 15 siglos para que te responda, y ni siquiera sabes cómo va a ser la respuesta, nada más 15 siglos. Ahí es donde entra la paciencia. Tenemos que ser muy pacientes cuando estamos esperando algo de parte de Dios, cuando esperamos una respuesta del cielo. Mire, el patriarca Abraham, él esperó décadas. José también esperó años para tener una respuesta. El rey David, ¿usted se acuerda cuando el rey David fue ungido? Que fue el profeta a buscarlo a su casa y que desfilaron todos los hijos, y al último el profeta dijo, ya no te queda otro hijo porque ninguno de estos, ¿verdad?, es. Finalmente llegó David y David fue ungido por Samuel como rey, pero ya después de que fue ungido, ya David entró a reinar. No, tuvo que esperar bastante tiempo. Y luego el otro terco de Saúl no quería soltar el trono y lo quería matar y lo perseguía, y David no quería enfrentarse con él, y tuvieron que pasar muchas cosas y mucha paciencia de parte de David para que él pudiera reinar. ¿Sí? Israel, hermanos, ha esperado al Mesías. ¿Cuánto? Porque el pueblo judío ortodoxo lo sigue esperando. ¿Por cuánto tiempo ha esperado Israel al Mesías?
Los creyentes en Yeshua, a partir de que Yeshua dijo que iba a regresar, lo hemos estado esperando. En los rezos de cada día decimos: Señor, nosotros esperamos tu misericordia cada día, todos los días, todo el día. Es como decir, estamos esperando el regreso de tu Mashiach, y lo esperamos todo de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a su fidelidad. Concluyendo entonces, no confundamos las respuestas del Eterno a nuestras plegarias. No confundamos, por ejemplo, un todavía no con un nunca. Puede ser que el Eterno no te ha respondido, no quiere decir que no te va a responder. Moisés, o el caso de Moisés, nos enseña que es posible que Dios está preparando algo muy bueno para nosotros. Otra lección, mis hermanos, es: hay que aprender a aceptar la disciplina de parte de Dios sin perder la confianza. Cuando seamos disciplinados por el Eterno, si sabemos que hicimos algo mal, si sabemos que fallamos y llega la corrección de parte de Dios, porque tiene que llegar, hay que aceptarla, pero sin perder la confianza de que Él nos va a seguir mostrando su misericordia aún en medio del castigo. Hay que aprender a ver más allá de esta vida. Moisés murió y fue sepultado, y sin embargo hubo respuesta a su súplica 15 siglos después. Eso nos enseña que hay que ver más allá, aprender a ver más allá de esta vida, entender que las promesas de Dios trascienden los tiempos, trascienden los siglos. Y finalmente, esperar con fidelidad. Pacientemente esperé al Eterno, dice el salmista. Pero mientras esperamos, veíamos en un tema: no hay que esperar pasivamente, no hay que esperar sin hacer nada. ¿Qué puedo hacer mientras espero una respuesta de Dios? Ser fiel. Espero siendo fiel, espero obedeciendo, espero perseverando, espero haciendo méritos, espero rogando, espero trabajando, espero haciendo lo que Dios espera que yo haga. Así es como hay que esperar, y la respuesta llegará en su momento, y mucho mejor de lo que nosotros la esperamos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos mis hermanos. Que el Eterno les llene de bendiciones en este día de Shabbat. Así concluimos con nuestro tema de este día.